Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero en el Señor que esté bien, que usted haya estado en este tiempo de resurrección celebrando junto con su iglesia, y si no lo pudo hacer, pues bueno, en este tiempo lo puede hacer, donde vamos a predicar su palabra, donde vamos a hablar de lo que Él hizo por nosotros. Yo le voy a pedir a la iglesia que pueda buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Si tienen la pueden traer sin ningún problema. Romanos capítulo 3, y vamos a estacionarnos allí en el versículo del 20 hasta el 31. Muy bien, gracias. Nosotros estamos en una serie de predicaciones que se llaman las 5 solas de la Reforma. ¿Qué son las 5 solas? Bueno, son 5 principios que se desprendieron de la iglesia protestante o de la iglesia que protestó contra la iglesia católica romana por algunas cosas que estaban haciendo que no era bíblico. La primera de ellas ya la hemos hablado y es sola escritura. Es decir, nosotros creemos que la única, o más bien, la mayor autoridad o la máxima autoridad que tiene la iglesia es las escrituras, es decir, la palabra de Dios. Ningún hombre, ni concilio, ni papa, ni pastor, ni iglesia tiene la autoridad mayor, sino que la autoridad mayor recae solamente en la Biblia. La palabra de Dios es veraz, ella es verdadera. De tal manera que nosotros creemos en sola escritura. Pero esta vez vamos a hablar de la siguiente sola, y este es sola fide. Y la palabra sola fide es palabra en latín, que lo que significa es solamente por fe. Sola fide es igual a solamente por fe o solo por fe. Nosotros necesitamos entender el evangelio, ¿sabe? Para poder ser salvos. Si nosotros no entendemos el evangelio, no puede haber cristianos. Si no hay cristianos, tampoco hay iglesia. ¿Y por qué? Bueno, porque la iglesia está conformada por personas nacidas de nuevo, regeneradas por el poder y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que si yo no entiendo el evangelio, pues ciertamente la iglesia no existe. No existiera si yo no pudiera entender el evangelio. Esta sola es donde la iglesia se levanta o se cae. Esta es la causa material de la reforma. El grave o el mal entendimiento de esta doctrina, hermanos queridos, llevará a la persona a simplemente o vivir en un club o realmente en la iglesia de Dios. En el tiempo de la reforma había una controversia puntual. La controversia giraba en torno a la pregunta: ¿cómo podíamos ser salvos? ¿Cómo puedo ser salvo? La Iglesia Católica Romana decía, y hasta hoy lo dice, que la salvación es por fe más obras. Es decir, es por medio de la fe, pero además de la obra de la fe, a través de la fe, pero además de la fe, yo necesito hacer obras que me hagan apto o me justifiquen delante de Dios. Los reformadores, por su parte, afirmaban que Dios salva a una persona solamente por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que ninguna obra contribuye a nuestra salvación. Que ninguna obra que nosotros hemos hecho contribuye a nuestra salvación. Nosotros creemos, como dice la Biblia, que Dios declara que el pecador es justo sin serlo. Usted y yo somos justos sin ser justos. Y lo declara porque en virtud de que Cristo dio su vida en rescate por ti y por mí. La iglesia romana dice que Dios te dejará o te declara justo cuando tú haces obras que te hacen o te justifican delante de Dios. Ella también dice que tus pecados pueden ser perdonados, vamos a decir, de 2 maneras. Número 1, a través del bautismo. Dice que si tú vienes al bautismo, ese momento donde te echan el agua encima, pues tus pecados son perdonados.
Y de ahí en adelante todos los demás pecados serán perdonados cuando tú haces penitencias, cuando tú confiesas en un confesatorio, cuando tú tienes que hacer ciertos ritos y cosas que te mandan a hacer, rezos, etcétera. Ellos dicen que aparte de la obra de Cristo, tú tienes que hacer todo eso para poder ser salvo. En el siglo XVI, a través de la indulgencia, se decía que si tú comprabas un papel firmado por el Papa, tú podías ser perdonado de tus pecados, incluso los pecados que no habías cometido, que ibas a cometer. Eso se decía y aún se tiene como presente en la Iglesia Católica. Bueno, Lutero, quien era un participante de la Iglesia Católica Romana, él participaba, él practicaba todas estas cosas. Pero él tenía un tormento dentro de sí, y el tormento era que él, por más que intentaba quitarse la culpa del pecado, no podía. Martín Lutero dice que durmió en la intemperie muchas veces, desnudo, tratando de mortificar su pecado. Martín Lutero se golpeaba a sí mismo, tratando de que su pecado saliera. Él pasaba horas en el confesatorio, horas. Se hacían largas colas, porque él se mantenía allí confesando su pecado. Y una vez que completaba sus pecados, salía y inmediatamente daba un paso fuera del confesatorio, regresaba porque se le olvidó uno de ellos. Y aún así, cumpliendo todos los ritos, él volvía a su habitación a llorar y a pedir a Dios que siguiera perdonando sus pecados, porque él realmente no podía cargar con esa culpa. Él entendía que nada de esto le podía quitar su pecado. Roma lo envía a Lutero a estudiar al seminario, a impartir una clase de Romanos. En el siglo XVI, él empieza a estudiar el libro de Romanos, que vamos a leer en un momento. Y él se encuentra con el pasaje que está en Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y él en ese momento se da cuenta que el Evangelio se reveló a través de la fe y que era por fe que yo podía y que usted podía y que él podía alcanzar la salvación. Que no era por nada que él pudiera hacer, sino solamente por fe. Pero él no solamente se quedó con ese pasaje, sino que él entendió que la Biblia, inclusive el Antiguo Testamento, así lo declaraba. Si usted busca Habacuc capítulo 2, versículo 4, ahí una vez más confirma este pasaje diciendo que el justo por la fe vivirá. Este entendimiento de Lutero lo llevó a encontrar la misericordia de Dios. Y él escribe algunas palabras cuando él encontró esto. Y él dice de la siguiente manera: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella que a través de la cual el justo vive, como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si hubiera nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. En ese momento Martín Lutero escribe esto, entendiendo que en ese momento fue donde él realmente experimentó salvación. Ahora, la Iglesia Católica, y otra vez quiero decirlo, no enseña que la salvación es por obras, sino que enseña que la salvación es por fe más obras, ¿ok? Y es esta última parte, este añadido que le ponen ellos, lo que está mal, es donde encontramos el problema. El que añade a la obra salvífica de Cristo ha negado la obra del Señor. Si tú le añades algo a la obra de Cristo, entonces estás diciendo que Cristo no es suficiente, que necesita algo más, de tal manera que el trabajo que hizo Cristo es incompleto. Así que
la iglesia que niega la salvación solamente por fe se constituye en una iglesia apóstata, es decir, una iglesia que negó o ha negado la fe. Yo quisiera así entrar ahora en el pasaje, porque lo que vamos a ver es lo que la Biblia dice, y basándonos en sola escritura, cómo es que la salvación se da. Es responder la pregunta, ¿cómo es que un hombre puede ser salvo? Bueno, la Biblia me va a aclarar cómo es que un hombre es salvo. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos del 20 hasta el 31. Dice de la siguiente manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. Lo que este pasaje dice realmente es impresionantemente claro en cuanto a cómo es que la salvación se lleva a cabo. Y yo quisiera hablarlo o separarlo en 3 puntos, o 4 puntos, mejor dicho. Y lo primero que vamos a ver en este pasaje es la limitación de la ley. La ley, para los que quieren saber qué es la obra que Dios demandó que el ser humano debía hacer para llegar a la estatura de Dios, para estar a la estatura del carácter de Dios y poder estar en su presencia sin morir. Entonces, Dios envió la ley, escrito en 10 mandamientos. Y claro está, la Biblia en el Antiguo Testamento hay 600 y algo de mandamientos. De tal manera que el hombre debía vivir en virtud de la ley sin quebrantar uno de ellos para poder acercarse a Dios y no morir. Pero esta ley, según este pasaje, tiene una limitación. Vamos a ver la limitación de la ley. Versículo 20 que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuántos serán justificados por la ley? Ninguno. Ningún ser humano será justificado por la ley. Ella no puede justificarnos porque nosotros no podemos obedecerla. No podemos cumplir perfectamente y actuar como Dios demanda que nosotros actuemos. Dios nos dio 10 mandamientos, como dije hace un momento. Y nosotros debiéramos vivir de acuerdo a esas leyes que Dios ha establecido. Y por ellas Él nos juzgará. Ahora, como tú y yo no podemos cumplir la ley, entonces esa es una tremenda mala noticia. Hoy en día se piensa que si yo hago una cosa u otra, entonces yo estoy agradando a Dios. ¿Sabe la manera como yo sé que estoy agradando a Dios? El estándar de Dios, refléjese o busque los 10 mandamientos y empiece a ver si usted cumple alguno de ellos. Y usted verá que nadie en la tierra ha podido cumplir uno de ellos. Dios
ha establecido su ley para mostrarnos su carácter. Ahora, si la ley no me salva, si la ley no salvará a ninguno, entonces la ley es mala. Porque la ley entonces, ¿qué hace? ¿Para qué está allí? ¿Solamente para decirme en mi cara, tú no puedes? ¿Será que la ley es mala? Bueno, la Biblia dice que no. La Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley es verdad, es santa, a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces ahora estamos en una disyuntiva. La ley lo que hace es condenarme, pero esa misma ley dice que es buena, es justa y es santa. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? Ninguno. El problema está en usted y en mí. El problema está en la humanidad. Nosotros no podemos cumplir la ley por nuestra debilidad como seres humanos. Nuestra debilidad como personas nos condenan. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley es débil. Según aquí dice que la ley es débil. No, la ley es débil a causa de nuestra carne. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que este pasaje nos muestra es que el problema radica en usted y en mí, que somos débiles y por eso no podemos cumplir la voluntad de Dios. Ninguno ha podido hacer eso. Solo Cristo. Él vino a cumplir la voluntad de Dios, no nosotros. Pero nosotros, dice ese pasaje, somos débiles. Por eso, Dios, envió a Jesucristo en semejanza de carne, es decir, se hizo hombre como tú y como yo, para que Dios entonces pudiera condenar al justo por el injusto. De tal manera que la ley entonces queda claro que no es débil, la ley es fuerte, es santa, es buena. Pero que yo tengo un problema, yo no soy ni santo ni bueno y soy débil, por eso no puedo cumplir la palabra del Señor. Mira, Gálatas es uno de los pasajes, Gálatas capítulo 2, versículo 16, es uno de los pasajes que nos muestra más claramente cómo es que la obra de Dios se llevó a cabo y por medio de qué yo puedo ser salvo. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Pensemos en eso. Dios dijo, aquí están los 10 mandamientos, cumplan eso si quieren acercarse a mí. Pero no hay nadie que lo pueda hacer. ¿Saben? Pensemos en los mejores de Dios, los mejores hombres de Dios. Piense en Adán, un hombre perfecto puesto en el jardín del Edén. Y este hombre puesto en el jardín del Edén que no tenía pecado, pero podía pecar, pecó. No pudo cumplir el pacto que había hecho Dios con él. Dios le dijo, ¿sabe, Adán? Todo esto es tuyo. Come de lo que tú quieras, pero no me comas de este árbol, por favor. Porque el día que de él comas, vas a morir. ¿Y sabe qué hizo Adán? Desobedeció porque él quiso. No fue que alguien de afuera vino y le trajo. Y usted dice, bueno, pero ahí estaba Satanás tratando de persuadirlo. Sí, tratando de persuadirlo, pero Adán decidió ir y desobedecer la voz de Dios. Engañado puede ser, pero para ser engañado yo necesito saber la verdad y no simplemente escuchar la verdad, sino la mentira. En este caso, Adán estaba allí en el huerto del Edén y él pecó. Imagínense usted y yo que ya tenemos pecado. Pensemos en otro grande de Dios, pensemos en Moisés.
Moisés, el gran hombre de Dios que trajo la ley, que vio a Dios cara a cara, que estuvo en el monte santo. Dios estaba con Moisés y dice, yo hablaré con cualquier otro profeta por sueños y visiones, pero con Moisés hablaré cara a cara. Eso es un tremendo privilegio. Tanto que cuando Moisés muere, Dios dice, yo voy a enterrar a Moisés. Moisés no va a quedar muerto y va a ser enterrado. No, no, yo lo voy a enterrar, yo lo voy a esconder, de manera que nadie pueda venir a ver su cuerpo. Pero pensemos en él. ¿Quién era él? Un asesino. Pero aparte de asesino, una persona que perdió su paciencia y olvidó obedecer a Dios. Dios le dijo, habla a la roca, y Moisés se molestó tanto con el pueblo que le dio un palazo a la roca. Y le dijo al pueblo, ustedes son rebeldes. Y Dios le dijo, porque has obrado de esa manera, no vas a entrar a la tierra prometida. Wow. Pero pensemos en Aarón, el hermano de Moisés, aquel que iba a hablar por Dios, la boca de Dios. Bueno, Moisés se tardó unos días allá arriba y cuando Moisés llegó, Aarón vino y hizo un becerro de oro para adorarlo. Pensemos en David, el hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Y sabe qué hizo David? Fue a estar viendo a Betsabé desnuda, a codiciar con ella en su corazón, pero no solamente en su corazón, sino que la trajo y la obligó pues a tener relaciones íntimas con él. Y luego, ¿qué hizo con su esposo? Lo llevó a la guerra para que lo asesinaran. Este es David, que no solamente pecó de esa manera, sino pecó de muchas otras. Que olvidó escuchar la voz de Dios. Dios le dijo, no censes al pueblo porque yo soy el que peleo por ti. ¿Y sabe qué hizo David? Censó al pueblo. Y Dios envió plaga. Pensemos en Pedro, el hombre que decía constantemente, tú eres el Hijo de Dios viviente, y siempre tenía respuestas, Pedro, ¿no? Y en algún momento Cristo le dijo, todos me van a abandonar, y él dijo, no, 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 Señor, aunque todos te abandonen, yo estaré contigo. Y Cristo le dice, me vas a negar. No, 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 eso no es así, Señor, tú no sabes de lo que estás hablando. Inmediatamente lo arrestan, 3 veces lo niega. Y la última con maldición, maldita sea que no lo conozco. ¡Wow! Acababa de decir que iba a dar su vida por él. Si estos son hombres que Dios utilizó tan tremendamente y cayeron, ¿cuánto más nosotros? La ley no nos puede salvar. Había una limitante y no era la ley, sino era yo. Soy yo. Eso me lleva al segundo punto. Entonces, ¿cuál era el papel de la ley? Porque si la ley no me salvaba, ¿cuál era el papel de la ley? Bueno, la Biblia nos dice que el papel de la ley era mostrar el carácter de Dios. Vamos a leerlo allí en capítulo 3, versículo 20. Todavía estamos en el 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que hacía la ley era mostrarme el carácter, o es mostrarme el carácter santo, justo y bueno de Dios. La ley lo que me dice es, wow, ese Dios es tan, pero tan trascendental, está tan lejos de mí, que yo no puedo alcanzarlo. La ley lo que me dice es que yo debo hacer ciertas cosas o que Dios demanda de mí ciertas cosas que le complacen. La ley por un lado me muestra el carácter de Dios, pero al mismo tiempo me dice lo que complace a Dios. A Dios le complace que tú no mates, a Dios le complace que tú no robes, a Dios le complace que tú ames a tu prójimo, a Dios le complace que tú vivas con tu esposa únicamente, a Dios le complace que tú guardes el día de reposo. A Dios le complace que tú no tomes el nombre de su nombre en vano. A Dios le complace que tú le ames y que le pongas en primer lugar constantemente. Eso hace la ley. La ley nos refleja el carácter justo y santo y bueno de Dios, pero al mismo tiempo nos muestra lo que le complace a Dios. Pero ¿cómo
¿Cómo podemos cumplir esa ley? Como no podemos cumplir, esa ley. Entonces, ¿qué hago yo? Eso es como un espejo. Piensa en un espejo. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es un espejo que me ve a cuerpo completo. Y cuando yo me paro frente a la ley, yo en vez de ver algo que Dios hizo conmigo en el principio, su imagen que puso en el ser humano, esa imagen se ve distorsionada. Y es como usted puede verse en un espejo roto. Que usted se ve en un espejo roto, ¿verdad? Y se le ve los ojos por allá, la cara por acá, los pies chiquitos. El espejo se ve distorsionado o su imagen se ve distorsionada. Bueno, cuando usted se para frente a la ley de Dios, usted va a ver algo horrible. Debe ver algo horrible. Porque cuando usted ve que Dios es bueno y usted no lo es, usted debe verse, wow, qué distante es. Eso es lo que hace la ley. Es un espejo que muestra cómo me veo, pero al mismo tiempo me muestra cómo debe ser. El resultado final de lo que Cristo haga o hizo en mí será la imagen de Dios restablecida en nosotros. Solo Dios pudo cumplir Cristo pudo cumplir los 10 mandamientos. Cuando Él cumple los 10 mandamientos, entonces yo me escondo detrás de Cristo y la imagen que se ve en el espejo ahora es una imagen perfecta. No por lo que usted pudo haber alcanzado, porque usted no pudo cumplir los mandamientos, pero por lo que Dios ya hizo. Y entonces a través de Cristo usted puede ver una imagen perfecta de usted, y no por lo que usted hizo, sino por lo que Cristo hizo por usted. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? En el tiempo bíblico, habían esclavos que eran tutores. Habían esclavos, nosotros pensamos en esclavos nada más, personas que estaban los negritos y todos feitos, que que eran brutos, ¿no? Habían esclavos que tenían un conocimiento bárbaro, que sabían en las matemáticas, en el idioma. Entonces, ¿qué hacía una familia rica? Tenía un ayo, un esclavo de esto, que guiaba a sus hijos a través de las matemáticas o la lectura o la filosofía en ese tiempo. Y cuando la Biblia dice que la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, lo que está diciendo es que la ley lo que hace es tomarte de la mano y te enseña quién tú eres, para que tú salgas corriendo a donde está Cristo, porque Él solo pudo cumplir la ley. La ley es ese tutor que te lleva delante de los 10 mandamientos o de la ley moral de Dios, para que tú entonces veas claramente que tú no puedes y que necesitas correr hasta donde está Cristo. Ahora, para el creyente, la ley juega un rol vital. Para el que cree y ya es cristiano, esa ley juega un rol vital. ¿Por qué? Bueno, porque me llevó a Cristo primero y al mismo tiempo porque me ayuda en el proceso de santificación. En ese proceso de perfección que no voy a alcanzar mientras esté en este cuerpo. Sin embargo, es un proceso que va a ir avanzando hasta que esté en la presencia de Él, y entonces sí, podré decir, ahora sí, soy santo como Él es santo. Entonces la ley tiene su limitante. La ley solamente me sirve para mostrarme lo distorsionado que está la imagen de Dios en mí y cómo yo debo correr hacia donde está Cristo. Número 3, lo que hace Cristo ahora. Lo que Cristo hace cuando vino por nosotros. La ley, eso es lo que hacía. Nos enseñaba que éramos pecadores. Nos decía, usted es un pecador, y hasta ahí quedábamos. Pero vamos a leerlo el 21 hasta el 23 para que veamos lo que Cristo ahora hace. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo el que cree en Él, para que todos los que crean en Él
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, antes de que llegara Cristo reinaba la ley. La ley estaba allí para condenarme. Aunque en el tiempo del Antiguo Testamento la gente experimentaba salvación igual que hoy. Ellos experimentaban salvación en el Mesías que había de venir y nosotros experimentamos salvación en el Mesías que ya vino. Pero era de la misma manera. Pero este pasaje comienza diciendo, pero ahora, es decir, en otra época, aparte de la ley, estamos en otro tiempo, aparte de la ley, dice la justicia de Dios, lo que estoy hablando, el carácter moral de Dios, ese carácter que está expresado en los 10 mandamientos, la justicia de Dios. Ya para yo poder tenerla, yo necesito ahora algo más. Dice la justicia de Dios, el carácter de Dios. Para yo tenerlo, necesito de que Cristo la ponga en mí. Porque yo no puedo tomarla de mí mismo, yo no la puedo producir, no la puedo tener en mí mismo, sino que necesito a alguien que me la otorgue. Necesito a alguien que me la dé, que la haga disponible. Y ahora está disponible para la humanidad o para aquel que crea en él. ¿Por medio de quién? Dice el pasaje, por medio de la fe en Jesucristo. La mala noticia es que no podemos cumplir la ley. Es imposible para nosotros cumplirla. La buena noticia es que Cristo obró o cumplió la ley para que tú y yo vivamos por ella. La mala noticia nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Pero la buena noticia nos dice que está disponible la gracia de Cristo para todos los hombres. Versículo 22. No hay diferencia, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, personas de toda raza, de todo credo, de toda nación, pueden venir al conocimiento de Jesucristo. Gente que de cualquier parte del mundo tiene ahora la posibilidad de llegar a ser justo delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Ahí nos habla claramente que no es por obra, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder estar en la presencia de Dios como tiene que ser. ¿Cómo llega esta posibilidad a los hombres? Bueno, ¿sabe? La Biblia dice que esa palabra justificado, lo que dice en el griego es dikaio. Y dikaio lo que significa es un término legal, que cuando tú vas a la corte, tú eres un culpable, estás culpable y estás acusado. Y al mismo tiempo, el juez dice, si te quiere exonerar, él dice dikaio. El juez te declara justo sin serlo. Ese término allí lo que indica, esa justicia de Dios indica que alguien tiene que decir de nosotros, usted está sin culpa. O más bien, usted es sin condena, aunque es culpable. La justicia de Dios se reveló, se mostró en Jesucristo. Y aunque usted es culpable, ahora tu pena es quitada. El juez quitó la culpa de ti. ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿Qué dice el pasaje? Versículo 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto pagó? Nada. Por su gracia. Eso no quiere decir que a Dios no le costó nada. Fue gratuitamente, pero le costó a Cristo le costó a Dios a su Hijo. Entonces, yo soy justificado gratuitamente por su gracia mediante el pago que fue Cristo. Alguien tuvo que pagar. Y aunque usted no pagó, hay alguien que pagó. Y el 24 específicamente dice, siendo justificados. Siendo, es alguien que hace algo por usted. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante, y aquí viene la palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra es importante.
Redención. ¿Qué significa redención? Lo que significa redención es un pago. Es como cuando usted va al lugar de empeño. Si usted, yo no me gusta esa ilustración tanto porque no me agrada el empeñar nada. Nosotros no debiéramos empeñar nada. Eso está mal. Yo lo veo mal por un lado. Pero piense en esos términos. Usted llega a su reloj, al lugar de empeño, lo pone allí, le dan un dinero y entonces usted tiene que pagar unos intereses y el capital o lo que le dieron de vuelta por el reloj. Luego usted viene con el dinero completo y usted paga ese reloj y el que está del otro lado puede decir, como legalmente se dice o se decía anteriormente, está redimido. Le da el reloj otra vez y dice está redimido. ¿Qué significa eso? Bueno, usted canceló la deuda. Bueno, nosotros dice que se nos dio una justificación gratuitamente por medio o mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Y esa es otra palabra, tetelestai, que significa ya está hecho, ya lo compré, está pago. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. De tal manera que no hay nada que yo pueda hacer, sino que tuvo que hacerlo Cristo. Usted y yo estábamos vendidos al pecado y como tales estábamos condenados a la muerte eterna. Sin embargo, en Él, en Cristo, nosotros tenemos redención. Él es el que nos compró. No fue algo que usted y yo pudiéramos hacer. Pero la iglesia de Roma insiste que era por obra que realmente yo podía ser justificado. Que cada vez que yo hago algo que sea bueno delante de Dios, yo estoy conformando mi imagen justa. Para que cuando llegue la presencia de Dios, entonces yo estaré completo. Y por eso ellos dicen que por la obra que tú haces, esa buena obra será contada a tu justificación. Pero la Biblia nos dice que no es así, que es a través de la redención en Cristo Jesús solamente. Ese acto de declaración lo hace Dios. La iglesia de Roma dice que es un proceso, que la justificación se alcanza a través de un proceso. Para el que cree en Cristo no es un proceso, es un acto de declaración de parte de Dios. Él te declara, tú eres justo. Y tiene que ser así porque nosotros no podíamos alcanzar la justicia de Dios. Versículo 25 dice, a quien Dios, está hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo el pasaje allí? Que Dios Padre, ven, no es que Roma lo crucificó. Mucha gente dice, no, Él murió por nuestro pecado, mi pecado lo llevó a la cruz. ¿Sabe qué? Quien lo puso en la cruz fue Dios. El Padre fue quien lo llevó a la cruz. Dice Dios, no dice mis pecados, dice a quien Dios puso, exhibió públicamente en la cruz del Calvario, lo puso como el propiciatorio. Y esta es otra palabra que necesitamos entender. El propiciatorio era el lugar, la tapa del cajón donde, vamos a decir, el arca del pacto, dice la Biblia. Es un cajón hecho de madera de acacia, cubierto de oro, donde la presencia de Dios descendía en el Antiguo Testamento. Ese lugar, ese cajón estaba en un lugar que llamado en el tabernáculo, el lugar santísimo. Ahí no entraba cualquier persona, entraba uno una vez al año, el sacerdote, y entraba con sangre en su mano. Ellos tenían que hacer un sacrificio de cordero, sacaban su sangre y llegaban a ese lugar santísimo, y entonces esa sangre era rociada sobre la tapa de ese cajón. Esa tapa se llama propiciatorio. Y cuando Dios descendía en su gloria sobre ese lugar, esa tapa, entonces Dios veía la sangre y pasaba por alto los pecados que ellos habían cometido. Pero no solamente los que estaban cometiendo ellos, sino los que ya habían cometido desde Adán. Desde Adán hasta el tiempo del arca del pacto, Dios tenía, hasta que Cristo viniera,
Dios tenía paciencia. Porque esa sangre no podía quitar el pecado. Dios venía con su presencia y veía esa sangre y Dios lo que hacía era pasar por alto esos pecados. No los quitaba porque la semana que viene o el año que viene más bien tenía que venir otra vez el sacerdote con sangre otra vez a rociar sobre ese lugar para que sus pecados fuesen perdonados una vez más. Bueno, lo que dice ese pasaje es que Dios lo puso a Cristo como el propiciatorio, lo puso como la tapa, lo puso encima de aquel que cree en Él, para que cuando su gloria venga sobre la humanidad, vendría sobre Cristo y no sobre nosotros que estábamos debajo de Él. Por eso dice el Salmo 91, a ver, ¿cómo dice el Salmo 91? ¿Alguien se lo sabe? El que habita, ¿a dónde? Al abrigo. Ese es el que alcanzará misericordia. Ese es el que está verdaderamente cuidado. ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios vendrá y caerá sobre el que está sobre usted. Y si es Cristo, como dice aquí, que Dios lo puso como propiciatorio, entonces Él es el único que puede llevarnos redención. Dice, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Lo que estaba haciendo era pasar por alto. Y año tras año, tenían que hacer eso. Y no eran perdonados sus pecados, sino eran acumulados. Dios los pasaba por alto, ok, hoy los pasó por alto. Y hoy los pasó por alto una vez más, hasta que llegó Jesucristo. ¿Saben? Cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, hermanos queridos, Él no llegó simplemente a sufrir los látigos de Roma solamente, pero verdaderamente sufrió el castigo de la humanidad, o de aquel que estaba, o que está, y que estará bajo sus alas. Solo aquel se libra de esa ira que vendrá sobre el mundo. La Biblia dice que es Él el propiciatorio. Él es la tapa. Él había pasado, Dios Padre había pasado por alto los pecados de la humanidad porque Cristo vendría. Y la promesa era que Cristo vendría a cumplir la ley para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Pero el pasaje termina diciendo, versículo 26, mejor dicho, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios necesitaba ser justo, necesitaba castigar el pecado, por eso exhibió al Hijo en la cruz del Calvario, porque necesitaba satisfacer su justicia, y en la cruz del Calvario Él satisfizo su justicia en Cristo. Dice, a fin de que Él sea el justo, no tú, no yo, no nada que tú puedas hacer, sino Él sea el justo, y no solamente el justo, sino el que justifica. No hay nada que tú y yo podamos hacer, hermano querido. Es Dios el quien justifica. ¿Y a quiénes Dios justifica? Termina diciendo el pasaje. Al que es de la fe en Cristo o en Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Él justificará y llamará justo, declarará justo aquel que es de la fe en Jesús. ¿Tienes tu fe en Jesucristo? Tú y yo hemos transgredido la ley de Dios, de un Dios justo, y eso nos mantiene alejados de Él. Pero Él necesitaba satisfacer su justicia y trajo a su Hijo para así poder cumplir no solamente su justicia, sino que al mismo tiempo salvar por medio de la muerte de su Hijo. Cristo vino a cumplir la ley y no a abolirla, ¿saben? Él la vino a cumplir y no a abolirla, porque si Él hubiese abolido la ley, nosotros quedamos en condenación. Pero Él vino a cumplirla toda para que nosotros en Él pudiésemos decir, yo he cumplido la ley, no porque la cumplí yo, porque estoy escondido en Cristo.
Versículo 27 entonces nos termina diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Es decir, ¿dónde está el orgullo de que yo soy salvo? ¿Dónde está esa palabra de jactancia, pues? De decir, pues yo soy hijo de Dios. Como si tú o yo pudiésemos o la alcanzamos por nuestra fuerza. No, no hay jactancia, dice, queda excluida. Nadie se puede jactar y decir, yo soy. No, nadie puede. Tenemos que decir humildemente, Dios nos salvó. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Será porque cumplí la ley? No, porque no puedo cumplir la ley. Entonces, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice el pasaje. No, sino por la ley de la fe. Nuestras obras de nada sirven. Solo la fe en Jesucristo nos puede llevar al Padre. Termina Pablo concluyendo, y yo también estoy concluyendo. Versículo 28. Concluimos pues. Pablo está haciendo su argumento. Y su argumento es, la ley no te salva, está imposibilitada por tu culpa. La ley lo que hace es mostrarte quién es Dios y cuál es su carácter santo. La ley te muestra o te lleva a los pies de Cristo. Y luego dice, Cristo es el que cumplió, el que se puso encima del propiciatorio para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Y luego te dice, no tienes actes porque tú no hiciste nada, pues fue por gracia, nada debéis hacer. Y después que hace el punto, él concluye diciendo, concluimos pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Está claro ese pasaje? ¿Cómo puede alguien decir, yo soy salvo porque hice algo? ¿Cómo puede alguien decir eso? Si la Biblia es categórica y dice que nadie puede ser salvo por medio de las obras, sino por la fe. Ahora, ¿este era solamente para judíos? No, dice el versículo 29, ¿es Dios solamente de los judíos? No, es también de los gentiles y eso es una buena noticia para ti y para mí. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. De tal manera que ya Dios tenía preparado el hecho de que un día los gentiles vendrían al conocimiento de Él y que Él proveería también para nosotros. La humanidad debía entender quién era Dios y de la manera que Él le instituyó que debía salvarse era por fe. Así que Él dice, no solamente el judío, sino también el gentil. Ciertamente también los gentiles, versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Tanto al de la circuncisión, es decir, al judío como al no judío, de la misma manera lo salvó. ¿Cómo fue? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahí no hay en ningún momento que diga, por medio de lo que tú puedas hacer, hermano querido. No me diga que usted es salvo porque usted trae una Biblia debajo del brazo. No me diga que usted es salvo porque usted viene todos los domingos a la iglesia. No me diga que usted es salvo porque usted se bautizó. No me diga que usted es salvo porque usted sale a predicar el evangelio a toda criatura. No me diga que usted es salvo porque usted trata de vivir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sabe qué? No, usted es salvo por medio de la fe. Todas las demás cosas son necesarias, pero nada de eso te salva. Por medio de la fe hay salvación. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Bueno, pudiéramos decir, bueno, ya sé que la única manera de yo ser salvo es por la fe. Entonces, ¿qué hago con la ley? La agarro, la rompo y la pongo a un lado, la boto porque eso no me sirve para nada. No, dice el pasaje, de ninguna manera. Luego, la fe invalida la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y por qué? Bueno, porque la ley muestra el carácter de Dios. Esa ley me sigue diciendo quién es Dios. Me sigue trabajando con respecto a mi santificación. Esa ley me dice qué es lo que complace a Dios.
¿Cómo yo puedo realmente vivir de acuerdo a su estándar? Esa ley me dice, ten cuidado cómo vives, porque yo sigo siendo Dios. Esa ley me sigue diciendo que yo no alcancé salvación por medio de mis obras, sino solamente por Jesucristo. ¿Cómo podemos desechar la ley? No podemos. Más bien confirmamos a través de ella, pues ella es nuestro ayo, la que nos toma de la mano y nos lleva delante de Dios. La ley nos deja imposibilitados de alcanzar salvación. Sin embargo, la fe nos abre la posibilidad. La fe solamente en Jesucristo nos da la posibilidad de poder entrar una vez más a la presencia de Dios. ¿Entienden ahora por qué el pasaje en Juan 14:6 dice que no hay otro camino para ir al cielo, sino a través de Jesucristo? Porque no hay, solo por fe a través de Jesucristo. Él no lo dijo como que para yo soy el que soy. No, aunque tenía todo el derecho de decir y jactarse, Él no lo hizo de esa manera. Nos estaba enseñando una vez más que Él es Dios. El Dios que se encarnó y que vivió entre nosotros, dejándonos la posibilidad de salvación si nosotros pusiéramos nuestra fe solamente en Jesucristo. Es necesario que usted entienda, mi hermano querido, que lo que usted entiende hoy como salvación fue algo que le costó a Dios todo. Que a usted no le costó nada. Que usted no tuvo que hacer nada para adquirir salvación. Y si usted muere hoy, usted estará en la presencia de Dios gracias a esa obra. Y te dice a ti que no has creído todavía en Cristo, que simplemente tienes una fe como la fe que tienen algunos allá afuera. Tienen una fe histórica, aquella fe que dice que Cristo pues ciertamente es Dios y que vino en la cruz, murió y que en este tiempo celebramos la Semana Santa. Y como históricamente lo tienen, pues así se quedan. Yo sí creo, porque yo creo en ese sacrificio, pero no creen poniendo su fe solamente en Él, sino que tienen esa fe, pero tienen otra cosa añadida. Yo creo a mi manera, pero Dios dice, no es a mi manera, no es a tu manera, es a la manera que yo he establecido y es por fe en Jesucristo. Así que si tú estás aquí y no tienes a Cristo como tu Salvador personal, tú necesitas venir a Él, porque tu vida depende de eso. Porque un día vamos a morir y ciertamente para nuestra vida espiritual, ¿qué hemos provisto? Bueno, el Señor nos ha provisto de una vida eterna. Si tú confiesas que Cristo es el Señor, tú crees en tu corazón que Él le levantó de los muertos. Si tú pones tu confianza completa y única en Jesucristo, pues alcanzarás salvación y vida eterna.